Amigos, seguimos conversando con Elio Sánchez, intendente general de AFPs de la Superintendencia de Banca y Seguros. Usted nos hablaba antes de ir a la pausa sobre el tema del alineamiento de incentivos. Continúe, por favor. Así es. El alineamiento de incentivos consiste en lo siguiente. Nosotros pagamos una comisión sobre nuestro sueldo. Sin embargo, es importante que el trabajador, el afiliado, sienta, digamos, que conforme evoluciona su fondo de pensiones, él también está pagando de acuerdo con ese movimiento. ¿Por qué? Porque al pagar, la utilidad de una administradora está en función al comportamiento de este fondo. Entonces, ¿qué sucede en una época de crisis? Ve que el fondo se reduce, sigue pagando lo mismo y la utilidad de las AFPs sigue siendo la misma o aumenta. Eso no puede ser. Entonces, lo que ha hecho la ley es corregir. La AFP va a ganar en función al comportamiento del fondo de pensiones. ¿Y qué implica ello? La rentabilidad, la gestión que ha realizado, etcétera, ¿no? Ese es un punto importante. El segundo punto importante en lo que se le llama alineamiento de incentivos es que va a ser mucho más fácil comparar. Si yo pago una comisión por mi fondo, lo voy a poder comparar con la rentabilidad de mi fondo. Ahora es un tanto complejo. Yo pago por mi remuneración y tengo una rentabilidad de fondo. Son dos bases diferentes, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con los nuevos aportantes? A ver, este nuevo esquema de comisiones nuevamente implica pasar de pagar por remuneración a pagar en el mediano plazo sobre el saldo administrado, sobre mi ahorro total, sobre mi fondo de pensiones. Entonces, en el interín, en un proceso de transición de 10 años, se va a pagar una comisión mixta, en la cual una parte va a ser sobre la remuneración y otra parte va a ser sobre el nuevo ahorro que yo genere a partir del próximo año, el año 2013. Es importante, por favor, recalcar este tema porque muchos afiliados se vieron preocupados porque pensaban que la comisión por saldo se iba a cobrar sobre lo que ya tenemos ahorrado, y eso no es cierto. Lo que ya tenemos ahorrado no se va a tocar por ninguna comisión, ni la rentabilidad que se genere por la administración del saldo que tenemos actualmente. No se va a tocar. Entonces rige a partir del de los nuevos aportes. De los nuevos aportes que yo genere a partir del próximo año. Nuevamente, insisto, ni el ahorro previsional, ni mi fondo de pensiones que tengo a la fecha, ni la rentabilidad que se genere en los próximos años hasta que me jubile, de este ahorro que yo tengo, eso no se va a tocar. Eso va a seguir generando la rentabilidad y la AFP no va a cobrar ni un solo centavo sobre ese fondo. Eso va a pasar con los nuevos aportantes. ¿Y exactamente. Los antiguos? Ahora, los nuevos aportantes, un poco para terminar de recalcar, con la licitación que se va a hacer el 20 de diciembre, al ganar una AFP, todos los nuevos ingresantes van a ir a esa nueva AFP. Eso, ¿qué implica, perdón, porque ya que habla de nueva AFP, va a ingresar, ¿no es cierto? O sea, la AFP que gane, en todo caso. Esta AFP que gane con este nuevo esquema de comisión, gracias por la precisión, esta AFP que gane, esta AFP ganadora, va a recibir a todos los nuevos trabajadores que durante 2 años vayan a incorporarse al sistema privado de pensiones, ¿no? Ese es un poco para los nuevos trabajadores. Pero ¿qué sucede con los antiguos, quienes ya están afiliados? Exacto. Quienes están ya afiliados, estamos pagando una comisión por remuneración. Lo que se ha establecido en la norma es que el nuevo afiliado va a poder elegir si va a continuar con una comisión por remuneración o va a pasar a esta comisión mixta. Y para ello va a tener un plazo de 3 meses. ¿Pero qué tiene que hacer para eso? Tiene que comparar, obviamente, según la edad, según la remuneración, según el tiempo que le falta. ¿Hay que enviar una carta? ¿Cuáles son los procesos que se tienen que hacer? Lo primero que va a haber es un mecanismo de información que cada AFP y que inclusive va a realizar y que inclusive la superintendencia. ¿A dónde se puede informar el cada AFP a sus afiliados le va a brindar esa información y además de esa información va a poner a disposición una calculadora. Una calculadora en la cual cada afiliado de manera individual va a ingresar algunos datos fundamentales y va a poder comparar, le va a decir, mira, a usted le conviene, dada la información que usted ha ingresado, le conviene este tipo de remuneración, de comisión, o le conviene pasarse a la mixta. Eso va a ser decisión. La superintendencia también va a brindar esa información. Esto va a estar a disposición de los afiliados a partir de enero del próximo año. ¿Por qué?
porque todavía no conocemos los precios. Los precios, las nuevas comisiones las vamos a conocer a partir del 20 de diciembre. Ok, ¿No? Entonces en la CBS, por ejemplo, en la página web, los aportantes pueden buscar información ahí al respecto. Hay información. ¿Hay una línea telefónica para comunicarse? Hay una línea, nosotros tenemos una línea que es el 0800 10 840. A nivel nacional, 0800 10 840. 10 840. Ahí tenemos las consultas, pero nuevamente el proceso de decisión y la calculadora va a estar disponible al público a partir de enero del próximo año. ¿Por qué? Porque recién se van a conocer los precios. Ahora, este tema de los fondos, Fondo Mutuo 1, 2, 3, explíquenos por favor detalladamente. A ver, ¿qué tenemos nosotros en el sistema privado de pensiones? Tenemos tres tipos de fondos. Un fondo que se le llama un fondo conservador. Este fondo conservador está diseñado para los afiliados que están próximos a jubilarse, llámese a partir de los 60 años. Un afiliado cumple 60 años, pasa automáticamente a este fondo, salvo que por escrito mencione que quiere permanecer en el fondo 2. ¿Cuál es el fondo 2? Es un fondo balanceado. Tiene aproximadamente un 60% en renta variable, 40% en renta fija, ¿no? Es balanceado y tiene una rentabilidad más o menos intermedia, un riesgo. Y tenemos otro fondo que es el fondo de crecimiento, donde la mayor parte de la inversión de este fondo se encuentra en instrumentos de renta variable, muy sujeto a vaivenes. ¿Pero cuál es el más conveniente? Depende de la edad. Una persona que está muy cercana a la jubilación le conviene algo un poco más estable, por eso es que se ha diseñado. Una persona joven que tiene un horizonte de ahorro de 40 años está dispuesto quizás a asumir algún riesgo que le trae este fondo de crecimiento. Y me parece excelente la pregunta que has hecho sobre los fondos, porque esta ley lo que ha hecho ha sido incorporar un fondo adicional que se le ha llamado el fondo cero. Cero renta variable. Es mucho más conservador que el que existe actualmente y está diseñado para personas que llegan a cumplir los 65 años. La idea es que trate de permanecer lo más estable posible para que la persona que está a puertas de la jubilación no se vea afectado por algún vaivén en el comportamiento de la bolsa de valores. Económica, bueno, que existe ya en Europa, pero aquí en Perú. Recordemos, interesante, porque recordemos que casualmente ha sido el Fondo 1, el fondo conservador, diseñado para estas personas mayores de 60 años, el que menos ha sufrido los embates de la crisis internacional. Pero los que están en el 2 entonces estarían en riesgo, ¿perderían su dinero o no? No, nadie ha perdido su dinero, es un cambio en la valorización. Es más, después de la crisis el fondo de pensiones se ha recuperado completamente y ha superado los niveles pre-crisis que teníamos hacia el año 2007, inicio 2007, ¿no? Inicio 2007-2006, donde en aquella época tuvimos una rentabilidad de 50% en el fondo 2. Entonces son fondos que nuevamente están diseñados según el perfil de edad y de riesgo de cada trabajador. Un trabajador joven puede elegir estar en el fondo 3. Quienes no eligen, nos quedamos en el fondo 2, que es el fondo balanceado. Pero cada uno tiene la decisión de elegir si va al fondo muy conservador o al fondo más agresivo. Nuevamente, el fondo más agresivo, que es el que más ha sufrido quizás en la época de crisis, diseñado para jóvenes o para personas que tienen un horizonte todavía largo para poder jubilarse o retirarse. Bien, señor Helio, muchísimas gracias por todos estos alcances. Esperemos tenerlos en una próxima ocasión, porque en realidad necesitamos justamente informar a toda la población sobre este tema muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Es momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información.